Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. O sea, cómo es el funcionamiento cerebral y por qué se habla del hemisferio izquierdo, del hemisferio derecho, de por qué se habla de estos procesos de análisis, de estos procesos de síntesis. Realmente el interés por entender el funcionamiento cerebral pues tiene muchos años. Yo diría que empieza el análisis más de tipo científico del funcionamiento cerebral hace más de 200 años, en que los frenólogos, que eran un grupo de científicos, y digo científicos porque usaban el método científico, aunque no tenían instrumentos de medición como los que tenemos ahora, no tenían ni un electroencefalograma, ni una tomografía, ni una resonancia. Lo único que tenían pues eran sus manos y sus ojos para observar qué era lo que pasaba. Entonces los frenólogos pensaban que las funciones mentales estaban en el cerebro y que había pequeñas partes del cerebro que se encargaban de las diferentes funciones mentales. Y es cuando empieza lo que se llama la teoría localizacionista, en la que ellos pensaban que todas las funciones mentales tenían partecitas en el cerebro, que cada una de ellas tenía que ver con una función en particular. Por ejemplo, si era el amor a los niños, pues allá había una partecita que tenía que ver con el amor a los niños. Si se trataba, por ejemplo, de la habilidad artística, pues había una parte relacionada con la habilidad artística. Y a medida que empieza a pasar el tiempo, se empieza a ver otro tipo de descubrimientos. Y uno de ellos lo hace un investigador que se llamó Pierre Paul Broca, que era un neurocirujano inglés, en el que él descubre que un paciente que había perdido la capacidad para hablar y que había tenido una hemiplegia, que quiere decir que perdió la motricidad de la mitad del cuerpo, como seguramente muchos de ustedes conocen a algún familiar o alguna persona que cuando en la edad adulta de repente les da una embolia cerebral, pierden la capacidad de lenguaje y se quedan con la imposibilidad de mover la mitad del cuerpo. Pierre Paul Broca, al morirse este paciente y estudiar su cerebro, se da cuenta que efectivamente había una parte localizada en el cerebro, especialmente en el hemisferio izquierdo, y es ahí donde él descubre que hay funciones lateralizadas. Hay funciones que se dan en el hemisferio izquierdo que no se dan en el derecho, y hay funciones en el hemisferio derecho que no se dan en el hemisferio izquierdo. Quiere decir que hay especialización hemisférica de funciones. Ahora sabemos que la emisión del lenguaje, sobre todo en los diestros, más o menos el 90% de los diestros, su área de lenguaje está en el lado izquierdo, hay un 10% que lo tienen del lado derecho. En el caso de los zurdos, el 75% tienen su área de lenguaje izquierda, un 15% tienen dos áreas de lenguaje, una derecha y una izquierda, y el otro 15% lo tienen del lado derecho. Entonces empieza a hablar de la especialización de funciones. En la medida que ha pasado el tiempo y hemos conocido con más precisión cómo funciona este órgano maravilloso, ahora sabemos que hay áreas sí especializadas en funciones específicas, sobre todo los órganos de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, la motricidad, están perfectamente localizados en el cerebro, pero no así las funciones más complejas. Las funciones mentales más complejas, como son la capacidad de analizar, la capacidad de sintetizar, interpretación de las cosas, porque cuando ya hablamos de hemisferios, hablamos de corteza. Cuando hablamos de corteza, hablamos ya de fenómenos conscientes, o sea, del pensamiento. El pensamiento, que es este fenómeno consciente, ocurre en la corteza cerebral. No así las emociones, que habíamos en algún momento mencionado, que ocurren abajo de la corteza, en el sistema límbico, antes de llegar la información a la corteza. Entonces, hablando de la función del pensamiento, podemos decir en términos generales que el hemisferio izquierdo está más especializado en procesos de análisis, en procesos de poder analizar las cosas, de desmenuzarlas, mientras que el hemisferio derecho
es un hemisferio más de síntesis de la información. Por decirlo en otros términos, el hemisferio izquierdo es más racional, analítico, mientras que el hemisferio derecho es más conceptual, más de integración. Por usar una palabra que se usa en psicología, es más de la gestalt, de la integración de la información, es más intuitivo, por ejemplo, ¿sí? Se ha dicho, por ejemplo, que el hemisferio izquierdo es más matemático, es más el hemisferio del lenguaje. El lenguaje es gramatical, es analítico, igual que las matemáticas. Eso se lleva a cabo más en el hemisferio izquierdo, mientras que, por ejemplo, la intuición, la parte intuitiva, la parte artística, la parte conceptual es más hemisferio derecho. Algunas otras personas han dicho que el hemisferio izquierdo es como el hemisferio masculino y el hemisferio derecho es como el hemisferio femenino, y por eso los hombres tenemos un tipo de pensamiento analítico en el cual vamos de un análisis a otro de manera secuencial, serial, o sea, solamente podemos hacer una sola cosa a la vez, mientras que las mujeres pueden procesar información en paralelo, pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo, tienen un poco más desarrollado este fenómeno de la intuición. Claro, los tiempos están cambiando y ahora en nuestra época pues ya los sexos se empiezan a diferenciar cada vez menos, y es así como también el cerebro está funcionando. Hace 10 o 15 años el criterio de coeficiente intelectual que se usaba en psicología era la capacidad de análisis, la capacidad de resolver temas matemáticos, y ahora el término de inteligencia ha cambiado. Ahora hablamos, por ejemplo, de la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esa inteligencia emocional? El término no es muy correcto, porque las emociones se llevan a cabo en el sistema límbico. Podríamos decir que más es esta interacción entre lo intuitivo y lo analítico, eso es la inteligencia emocional. Es esta interacción entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho lo que nos hace ser más efectivos en nuestra adaptación al medio ambiente. Entonces, por ejemplo, ahora ya no se habla de, digamos, la definición de inteligencia no nada más es la capacidad de análisis, sino que ahora le damos mucha importancia a la parte de la intuición. Y en marketing esto se ha venido descubriendo. ¿Por qué? Porque, digamos, el marketing, como se ha venido concibiendo durante todo el tiempo, ha sido más bien explorando la parte racional, la parte analítica. Es ahí donde los seres humanos nos comunicamos. Nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. ¿Hacia dónde estamos impactando directamente? Pues estamos impactando al pensamiento, estamos impactando al razonamiento, estamos impactando a la parte analítica, estamos impactando más al hemisferio izquierdo. Es ahí donde el marketing se ha movido. A partir de estos nuevos hallazgos y en que sabemos que el proceso de toma de decisiones tiene mucho que ver con esta parte intuitiva, con esta parte emocional, con esta parte del hemisferio derecho, que es más de integración de la información, pero que está más alejado de nuestra conciencia, es ahí donde se abre un mundo nuevo, y es ahí donde aparecen libros como Blink, que es un bestseller, ¿verdad?, en el que se habla de cómo los seres humanos realmente tomamos decisiones no nada más por la parte racional, analítica y consciente, sino que más por esta parte sintética, más esta parte intuitiva. Y vean ustedes cómo yo me muevo hacia mi parte derecha cuando hablo de esta parte intuitiva y me muevo hacia la parte izquierda cuando hablo de la parte racional y consciente. Y es ahí en esta interacción, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que la información del medio ambiente ya pasó por mis órganos de los sentidos, ya pasó por diversos niveles, ya pasó por el sistema límbico que le dio el tono emocional a las cosas hasta llegar a estos hemisferios, a las cortezas cerebrales, al hemisferio izquierdo. Aparecen libros como Blink, que es un bestseller, ¿verdad?, en el que se habla de cómo los seres humanos realmente tomamos decisiones no nada más por la parte racional, analítica y consciente, sino que más por esta parte sintética, más esta parte intuitiva. Y vean ustedes cómo yo me muevo hacia mi parte derecha cuando hablo de esta parte intuitiva y me muevo hacia la parte izquierda
cuando hablo de la parte racional y consciente. Y es ahí en esta interacción, ¿verdad? Pero acuérdense ustedes que la información del medio ambiente ya pasó por mis órganos de los sentidos, ya pasó por diversos niveles, ya pasó por el sistema límbico que le dio el tono emocional a las cosas hasta llegar a estos hemisferios, a las cortezas cerebrales, al hemisferio izquierdo, que dijimos que es más analítico, más matemático, más serial, más de causa-efecto, y en conjunción, porque están trabajando de manera conjunta el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho que es más visoespacial, más intuitivo, más de integración de la información. Y entonces ahora concebimos el cerebro de una manera muy interesante. ¿Por qué los seres humanos reconocemos caras, pero se nos olvidan los nombres? ¿Por qué los seres humanos cuando entramos a un espacio nos acordamos perfectamente bien cómo entrar al edificio, cómo entrar a la casa? ¿Por qué recordamos perfectamente bien eso? Porque eso está impactando más al hemisferio derecho, que es un hemisferio de patrones, de manejo de patrones. El hemisferio izquierdo es muy importante porque va analizando la información, la va desmenuzando, pero luego la reorganiza y la integra. Y al integrarla, la está guardando en el subconsciente. Ahí es en donde se crea el subconsciente, ahí es en donde guardamos la información y no guardamos la información en nuestra memoria como palabras. El razonamiento o las palabras nos sirven para darle uniformidad y darle una interpretación al mundo. Y ese está más cerca de mi yo, está más cerca de mi individualidad. Pero ahora, como el sistema es tan complejo y ya lo concebimos mejor, es ahí donde el neuromarketing práctico, ¿verdad? Todo esto que estamos haciendo, tratando de registrar y a través de, porque ya tenemos herramientas muy sofisticadas de registro, tanto de la actividad cerebral como de la actividad del cuerpo, y es ahí donde ya podemos ir, no nada más entendiendo todo el proceso, sino midiéndolo. Y al medirlo, hemos desarrollado una herramienta de medición extraordinaria que ahora los mercadólogos están utilizando dentro del campo del neuromarketing para ahora sí entender su proceso de toma de decisiones en sus clientes y en toda esta modificación de cómo ahora el reto de los mercadólogos, porque el reto era cómo descubrir este mundo emocional intuitivo que ya hemos descubierto, y ahora los comerciales de televisión se enfocan más a la parte emocional intuitiva, pero ahora el siguiente reto es cómo hablarle al subconsciente, cómo poder nosotros inducir al subconsciente para que la gente compre y haga cosas, y es el siguiente reto del neuromarketing. Bueno, espero que con este breve video haya quedado un poco más claro cómo el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho están trabajando siempre de manera conjunta. Por ejemplo, si habláramos del reconocimiento de caras, pues el reconocimiento de caras tiene que ver una parte del hemisferio izquierdo junto con el hemisferio derecho. Cuando se lesionan estas dos partes, digamos la parte parietal izquierda y la parte parietal derecha, se da un padecimiento, se produce, digamos, un síntoma que se llama la prosopagnosia, que es personas que ya no pueden identificar las caras, ni siquiera de personas de la familia. Una esposa ya no reconoce si tiene prosopagnosia, si tiene esta lesión en ambas partes de ambos hemisferios, ya no reconoce a su esposo, ¿verdad? Y bueno, los esposos cuando se van ahí de juerga dicen: es que tengo prosopagnosia y ya no te reconozco esposa, ¿verdad? Entonces ya no me regañes. Pero bueno, espero que les haya gustado este video y nos seguiremos viendo en los videos subsecuentes. El tema siguiente es atención y asimetría cerebral. Entendemos la atención como un conjunto de procesos y por tanto está clasificada bajo diferentes criterios. Mesulam, en 1985, propone que la atención como proceso general está compuesta por dos sistemas. Estos son la matriz atencional o función de estado y la función vector o canal atencional. La matriz atencional regula la capacidad general
de procesamiento de la información, eficacia y la relación señal-ruido. Procesos relacionados con los que se conoce como atención tónica, mientras que el sistema función-vector regula la dirección de la atención en cualquier espacio, y tienen un vínculo los aspectos de la atención relacionados con la atención selectiva. En cuanto a las conductas atencionales, representan una interacción entre los dos componentes señalados. Para el primer sistema, se especifica un trastorno neuropsicológico asociado como lo es el estado confusional agudo, y para el segundo sistema, posee un trastorno neuropsicológico asociado que es la negligencia o neglit unilateral. A continuación, conoceremos en qué consiste cada uno de ellos. El estado confusional agudo se trata de un conjunto de síntomas en la que el rasgo más saliente es un déficit en el tono atencional general y que, según Mesulam, los 3 rasgos característicos de este estado son alteraciones de la vigilia y distractibilidad elevada, incapacidad para mantener una secuencia coherente de pensamiento y la incapacidad para llevar a cabo una secuencia de movimientos intencionados. Neglet unilateral se trata de una demostración de la organización cerebral lateralizada y que la atención está especialmente distribuida. Consta de 4 componentes principales. En primer lugar, tenemos la inatención. Consiste en la incapacidad para responder o informar de estímulos presentados contralateralmente a la lesión. En segundo lugar, tenemos la extinción. Puede estar presente en varias modalidades o solo en una de ellas. Hemiquinesia es la incapacidad o dificultad para iniciar una acción o hacia el espacio contralateral. No atribuye déficit motor. Suele ser más grave en las extremidades contralaterales a la lesión. Y finalmente, un neglet hemiespacial. En la lectura se cometen errores o omiten la parte contralateral de las palabras o frases, y en el momento de escribir utilizan solo un lado de la hoja. Ahora hablaremos sobre los modelos que explican la especialización hemisférica. En primer lugar, tenemos el modelo de Heyman, que intenta explicar el síndrome de Neglet. Este síndrome demuestra la organización lateralizada y funciones cognitivas especializadas, teniendo 2 componentes básicos. Uno, la atención sensorial, y en segundo lugar, un neglet intencional. Partamos por la atención sensorial. Sus componentes bases son las conexiones que existen entre el lóbulo parietal y la corteza prefrontal, el giro temporal superior y el sistema límbico. El neglet intencional nace a partir de un experimento que consistía en condicionar a los monos a responder con su mano derecha a los estímulos táctiles izquierdos y viceversa. Frente a una lesión dorsolateral frontal unilateral, presentaron un neglet contralateral. Entonces, cuando se estimulaba el lado de la lesión, respondían con su mano izquierda. Mientras que si se estimulaba el lado contrario, no hay respuesta o lo hacen con su mano ipsilateral al estímulo. En segundo lugar, tenemos el modelo de Mesulam, que propone una red neural para la atención, involucrando 3 grandes áreas. En primer lugar, tenemos la corteza parietal posterior dorsolateral con su área de Brodmann número 7, que genera una representación sensorial. Luego tenemos la corteza premotora, la prefrontal y los campos frontales oculares, con una representación motora. Y finalmente tenemos el giro cingulado con sus áreas correspondientes y una representación motivacional. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Hemisferio izquierdo y derecho. Antes de que podamos entender cómo funciona nuestro cerebro, necesitamos saber sus características generales. El cerebro de un humano se divide en 2 hemisferios principales, es decir, el derecho y el hemisferio izquierdo. Estos 2 hemisferios son de naturaleza muy diferente, cada uno de ellos posee características únicas en términos de procesamiento de información y son responsables de diferentes funciones. El hemisferio izquierdo de nuestro cerebro funciona como un ordenador, ya que procesa la información en forma de serie, lo que significa que cada bit de información se procesa paso a paso, uno a la vez, y en forma muy detallada.
En cuanto a la función, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es responsable del pensamiento lógico y cálculo numérico. Es por eso que una persona que domina con gran habilidad el lado izquierdo, es muy bueno para llevar el pensamiento lógico y el cálculo numérico. Por otro lado, el hemisferio derecho procesa la información de manera integral. El hemisferio derecho de nuestro cerebro es muy hábil en la lectura de la mente y la emoción. Es por eso que una persona con el hemisferio derecho desarrollado tenga un alto grado de sensibilidad. Los artistas lo desarrollan de manera más probable. En cuanto a la función, el hemisferio derecho de nuestro cerebro es responsable de la creación de nuevas ideas. Así es como los científicos hacen una invención, o como un compositor de música hace una nueva composición. Muchos se preguntan si el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es más importante que el derecho. En lo que se refiere a equilibrio, ni el izquierdo ni el derecho es más superior sobre el otro. Ambos hemisferios son complementarios entre sí. Ser una persona muy detallada o calculador es bueno, pero ser imaginativos a la vez es bastante importante. Sin imaginación, una persona netamente de cerebro izquierdo se enfrentará a dificultades en la creación de nuevas ideas, o hacer una composición creativa. Por otro lado, una persona muy imaginativa se enfrentará a dificultades para hacer grandes invenciones, como ideas sin que sean detalladas. En conclusión, debe haber armonía entre ambos hemisferios. Hemos llegado al final. Por favor, suscríbete, comparte, o expresa tu opinión en la caja de comentarios. Les deseamos lo mejor en sus vidas, y que realicen todo lo que se propongan. Saludos. Neuropsicología de las asimetrías cerebrales. Diferenciación hemisférica. El hecho de que cada hemisferio tenga un estilo cognitivo diferente, con menor frecuencia se utiliza el término para referirse a las diferentes competencias que tienen ambos hemisferios. Dominancia cerebral. Es el predominio de un hemisferio sobre otro en una determinada función cognitiva. Lateralidad. Por lateralidad se entiende la manifestación efectora de la dominancia para el lenguaje expresada mediante la utilización preferente de mano, pie, ojo y oído. Asimetría cerebral. El hecho de que una zona del cerebro tenga una capacidad para procesar y almacenar información diferente que la región homóloga correspondiente al otro lado del cerebro. Asimetrías anatómicas. Las diferencias anatómicas interhemisféricas observadas en el cerebro humano son menos significativas que las diferencias funcionales. Asimetrías cerebrales en relación al sexo. Las diferencias existentes entre el cerebro del hombre y el de la mujer se deben a la combinación de diversos factores neurobiológicos en los que la acción reguladora de las hormonas sexuales adquiere una gran importancia. Anatomía cerebral en los varones. En general, su cerebro es más asimétrico. Tienen un mayor desarrollo del plano temporal izquierdo. Presentan retraso en el desarrollo anatómico del hemisferio izquierdo. El cuerpo calloso en la edad adulta disminuye de tamaño. Anatomía cerebral en las mujeres. En general, su cerebro es más simétrico. Tienen mayor simetría en el plano temporal. Tienen el cuerpo calloso más desarrollado. El cuerpo calloso puede incrementar su tamaño con el transcurso del tiempo. Lateralidad en los varones. Hay un mayor número de zurdos. Lateralidad en las mujeres. Hay un menor número de zurdas y con mayor frecuencia de lateralidad cruzada.
Funciones cognitivas en los varones. Se encuentran más localizadas sobre áreas específicas de cada hemisferio. Funciones cognitivas en las mujeres. Se encuentran más distribuidas en cada hemisferio y hay una mayor distribución bihemisférica de funciones. Repercusiones cerebrales en los varones. Tienen efectos más devastadores tras un daño cerebral y un peor pronóstico y peores posibilidades de recuperación. Repercusiones de lesiones cerebrales en las mujeres. Tienen efectos menos invasivos tras un daño cerebral y mayores posibilidades de recuperación funcional. Ontogénesis de la asimetría cerebral. Durante la fase fetal se van desarrollando las asimetrías anatómicas que ya estarán definidas en el momento del nacimiento, lo que no sucede con la lateralidad, que tiene un proceso de consolidación progresivo a lo largo de la infancia. Asimetrías funcionales. Asimetrías visuales. El sistema visual presenta asimetrías cerebrales en las áreas de asociación del lóbulo occipital, áreas 18 y 19 de Brodmann, que guardan relación con el tipo de material visual procesado. En términos generales, el lóbulo occipital izquierdo es dominante para el reconocimiento visual de material verbal, mientras que el derecho es dominante en el procesamiento de material visual de contenido no verbal. Asimetrías auditivas. El sistema auditivo consta de vías cruzadas y no cruzadas, por lo que la información procedente de cada oído alcanza ambos hemisferios. El predominio del oído derecho, hemisferio izquierdo, para el reconocimiento de material verbal. Las sílabas y los números habitualmente se reconocen mejor en este oído. En el predominio del oído izquierdo, hemisferio derecho, cuando se presenta material auditivo no verbal como melodías, series tonales o ruidos del entorno. Asimetrías somestésicas. El sistema áptico tiene la práctica totalidad de sus vías cruzadas en la especie humana, de tal manera que la información táctil presentada en la mano derecha es procesada por el lóbulo parietal izquierdo, mientras que lo contrario sucede en el caso de la mano izquierda. El predominio de la mano izquierda, hemisferio derecho, en el conocimiento táctil de figuras geométricas con y sin sentido. El predominio de la mano derecha, hemisferio izquierdo, en el reconocimiento de letras y números. Asimetrías motoras. El sistema motor en la especie humana dispone de vías cruzadas y no cruzadas. Se asume que la mayor activación de las áreas motoras de un hemisferio produce un incremento en las respuestas motrices de la extremidad situada en el lado opuesto. Asimetrías de la memoria. El hemisferio izquierdo es dominante para el aprendizaje y la memoria verbal, mientras que el derecho lo es para el aprendizaje y la memoria no verbal. Asimetrías del lenguaje. La especie humana es la única que de un modo mayoritario presenta el lenguaje localizado sobre un hemisferio, que en más del 95% de las ocasiones corresponde al hemisferio izquierdo. Las personas diestras tienen localizados los centros del lenguaje en el hemisferio izquierdo en la práctica totalidad de los casos. Los zurdos pueden tener localizados los centros del lenguaje en cualquiera de los dos hemisferios o en ambos simultáneamente, pero mayoritariamente se adaptan al modelo de los diestros. Asimetrías de la atención. Aunque la atención implica numerosas estructuras córtico-subcorticales, las principales asimetrías atencionales se observan especialmente en las áreas asociativas del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. El hemisferio derecho es dominante en el control de la actividad atencional y sus lesiones afectan más intensamente a la respuesta atencional. En conclusión,
Esto es útil para el psicólogo en formación, ya que es muy importante y necesario que tenga los conocimientos al menos básicos de las neurociencias, para que se dé cuenta de que los problemas conductuales, cognitivos y de la vida diaria de las personas no solo se debe a cuestiones psicológicas, sino que en muchos de los casos se deben a cuestiones neuropsicológicas. Muy bien, pues vamos a comenzar en punto a las 7:30. Buenas tardes, en primer lugar. Y en segundo lugar, decirle que vamos a hablar de la lateralización de funciones cerebrales, es decir, que no todas las funciones están localizadas en el cerebro en general, sino que entre los dos hemisferios hay una división de trabajo. Y pues que aumente el volumen, Oscar. Decía que existe una lateralización de funciones entre los dos hemisferios, como se ha comprobado relativamente reciente, a finales del siglo pasado, pero se considera que la primera noticia de lateralización de funciones en el cerebro fue en 1836, cuando un médico rural francés que se llamaba Marc Dax presenta en una reunión científica de la Academia Francesa de Ciencias en Montpellier una comunicación de que en más de 40 pacientes mostraban un síntoma que le llamó afemia, algo que significa pérdida o dificultad del lenguaje, lo que después, posteriormente, Sigmund Freud llamó afasia. Y la lesión cerebral en estos pacientes se encontraba en la mayoría de los casos, en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y por tanto, este médico llegaba a la conclusión de que el lenguaje estaba localizado en el hemisferio izquierdo. Y un año después, en 1864, el anatomista francés Paul Broca, que es este señor, presenta pruebas de que pacientes que tenían una lesión en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal, presentaban también afasia, es decir, dificultad para el lenguaje. El paciente se hizo muy famoso porque se le llamó tan, porque el paciente no podía pronunciar más que la sílaba tan. Y este paciente, como digo, se hizo famoso, y a Broca le corresponde la fama de haber descubierto el área que lleva su nombre, el área de Broca, en el lóbulo frontal. Pero como digo, Marc Dax fue anterior. 2 años más tarde, un neurólogo inglés, Hugh Jackson, que es ese señor, habla del hemisferio que posee el lenguaje como el hemisferio líder, el cerebro líder le llama, refiriéndose al hemisferio izquierdo porque posee el lenguaje, y de ahí se pasó al concepto de dominancia cerebral, de manera que hoy todavía se conserva el hemisferio que posee el lenguaje, se le considera el hemisferio dominante. También hay informes clínicos anteriores al siglo XX que se refieren a la relación que existe entre la lesión del hemisferio derecho, esta vez el hemisferio no dominante porque no posee el lenguaje, y síntomas que representan dificultades visuoespaciales. ¿Qué significa esto de visuoespacial? La visuoespacialidad es la orientación en el espacio ayudada por la visión, por eso se llama visuoespacialidad. Así que lesiones en el hemisferio derecho solían producir dificultades visuoespaciales, como por ejemplo reconocimiento de caras familiares, luego hablaremos de ellos, o también reconocimiento de objetos y de lugares. Y hay un síntoma clínico en neurología conocido como amusia, la pérdida de la capacidad musical, que también se relaciona en la mayoría de los casos con lesiones del hemisferio derecho. No todo, pero luego lo veremos. Es decir, casi todos estos datos pudieron ser comprobados posteriormente cuando en los años 30 del siglo pasado, un neurocirujano canadiense que se llamaba Wilda Penfield, que es este señor, estimuló con electrodos colocados directamente sobre la corteza cerebral
distintas áreas de la corteza del cerebro en pacientes despiertos durante operaciones neuroquirúrgicas. No sé si saben que los neurocirujanos, cuando operan el cerebro, suelen aplicar anestesia local para cortar la piel, músculos, etcétera, para cerrar la calota, es decir, el cráneo, pero luego después, una vez abierta las meninges, el cerebro es indoloro porque no tiene receptores dolorosos y por tanto el paciente puede operar sin que con el paciente el cirujano puede operar con el paciente despierto. Yo he visto, por ejemplo, en la clínica de neurocirugía en Göttingen, en Alemania, pacientes que estaban siendo operados, por ejemplo, de un tumor, extrayéndole un tumor, y tenían un espejo delante y estaban viendo lo que el neurocirujano estaba haciendo. Es un poco más masoquista, diría yo, ¿no? A mí no se me ocurriría ponerme un espejo para ver cómo me están tocando el cerebro. Bueno, primero no me dejaría tocar el cerebro de ninguna manera. Entonces los resultados de este señor de Wilder Penfield coincidían con lo que ya se conocía. En las regiones que se ocupan del lenguaje, por ejemplo el área de Broca, que es la parte motora del lenguaje, la estimulación eléctrica interfería con el lenguaje, de manera que el paciente, o se producía en el paciente lo que se llamaba un paro afásico, que es decir, que el paciente deja de hablar cuando se le estimula, si estaba hablando naturalmente, y no puede hablar durante todo el tiempo que dura la estimulación. De manera que esto confirmaba efectivamente que hay una zona motora del lenguaje, de la misma manera que Wernicke, que es un neurólogo alemán, describió en la conjunción del lóbulo parietal, temporal y occipital, una región que era el área sensorial. Y cuando se lesiona el área sensorial del lenguaje, el paciente deja de entender lo que le están diciendo. Mientras que si se estimula en la región motora, el paciente tiene dificultades con el lenguaje. Pues bien, ambos hemisferios cerebrales suelen estar en condiciones normales unidos por más de 200 millones de fibras. 200 millones de fibras que forman una estructura que se llama el cuerpo calloso. Todas son estas fibras que ven ustedes aquí. Todo esto de aquí, son 200 millones de fibras, y las fibras suelen contactar regiones homólogas del lado contrario, es decir, una región aquí y la región homóloga del otro lado está contactada por fibras del cuerpo calloso. Pues bien, experimentos realizados en los años 50 del siglo pasado por Roger Sperry, no sé si recuerdan que Roger Sperry lo vimos la semana pasada. Este señor recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina el año 81, junto con David Hubel y Thorsten Wiesel, que estos dos últimos recibieron el Premio Nobel por sus estudios de la corteza visual, si recuerdan los que subieron la vez pasada aquí. Pero el premio fue compartido con 3 personas, y esta tercera persona es Roger Sperry, que le dieron el Premio Nobel precisamente por sus trabajos en el problema de lateralización de funciones. Pues bien, empezaron con animales. Bueno, siguieron con animales porque los humanos también lo somos, pero empezaron con gatos, etcétera, y luego monos, ¿no? Y se dieron cuenta que la sección del cuerpo calloso en animales lo que hacía es impedir la transferencia de información de un hemisferio al otro, lo cual es lógico. De manera que si entrenaban a un animal con información que le enviaban a un hemisferio, luego veremos cómo se hace eso, a un solo hemisferio, el otro hemisferio no se enteraba de nada, permanecía virgen y no podía el gato realizar ninguna conducta en relación con lo que había sido informado en el otro hemisferio. Y luego después, en los años 40 también del siglo pasado, una técnica quirúrgica iba a hacer avanzar estos estudios de manera considerable. La técnica quirúrgica se llamaba comisurotomía, es decir, cortar las comisuras que unen un hemisferio con el otro, entre ellos el cuerpo calloso. Y esto se hacía en pacientes con epilepsia incurable, para evitar que si pacientes tenían un foco epiléptico en un hemisferio, este foco crease otro, que se llama foco especular, como si fuese un espejo, se crease en el otro lado. Y para evitar eso, los cirujanos, los neurocirujanos, que suelen ser muy brutos, yo siento si hay algún neurocirujano presente, pero los neurocirujanos, a la vista de la presión social para estos pobres pacientes, pues cortaban el cuerpo calloso, algunas veces también la comisura anterior, que luego veremos de qué se trata. Entonces,
estos investigadores referían que no habían podido encontrar resultados significativos, es decir, que no notaban ningún síntoma en estos pacientes, que se llaman pacientes con cerebro escindido o con cerebro dividido. Y a la vista de estos resultados, en un hospital de Los Ángeles empezaron alegremente a operar enfermos epilépticos, seccionando el cuerpo calloso y a veces también la comisura anterior, que es esta zona. Se ve más grande, ¿no? Esa es la ventaja de este sistema que me parece magnífico, que yo puedo manejar aquí. Ven, en la comisura anterior es una comisura que une, este es el cerebro visto desde el lado y este es el cerebro visto desde abajo. Entonces lo que vemos aquí es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el occipital y el parietal no se ven porque está naturalmente por detrás de esto. Entonces esta comisura anterior suele unir estructuras del sistema límbico, del sistema del cerebro emocional, que están en la profundidad del hemisferio del lóbulo temporal y las unen unas con otras. Luego hay otras fibras que filogenéticamente son más tardías, es decir, que se han desarrollado mucho más tarde, que unen zonas homólogas del lóbulo frontal que no están aquí dibujadas. Pero la comisura anterior es importante pues porque establece una conexión de estructuras límbicas de un hemisferio al otro. Repito, aunque al principio el análisis de estos enfermos con cerebro escindido o cerebro dividido no presentaba déficits apreciables, este tipo fue utilizado naturalmente en operaciones con animales de experimentación. Y poco a poco se fueron reuniendo datos que pudieron ser confirmados en análisis de enfermos operados con comisurotomía, es decir, con la misma operación. Y las pruebas postoperatorias de estos pacientes mostraron sorprendentemente muy pocas diferencias, tanto en la percepción como en la motricidad. Pues bien, una década más tarde, a comienzos de los años 50, Sperry comienzan con otros colaboradores a cosechar descubrimientos importantes. Pudieron, por ejemplo, entrenar a gatos a responder a un estímulo apretando una palanca dentro de la jaula. Y así pudieron entrenar un hemisferio tapando el ojo de los gatos, por supuesto con las comisuras cortadas. Pues bien, el hemisferio que recibía la información la recibía lógicamente, el otro no se enteraba absolutamente de nada, de manera que se le podían introducir informaciones contradictorias en el otro hemisferio. Así que el gato al final tenía informaciones contradictorias en cada hemisferio gracias al corte de las comisuras cerebrales. Y en el estudio de los enfermos también se mostró que se podía transferir información visual, táctil, auditiva, etcétera, a un hemisferio sin que el otro recibiese la información. Dado que en la mayoría de los sujetos el lenguaje está lateralizado, generalmente en el hemisferio izquierdo, los pacientes que recibían información en el hemisferio derecho no podían verbalizarla, porque el que habla, el hemisferio parlante era el izquierdo. Y si los pacientes recibían información en el derecho y las comisuras estaban cortadas, el paciente no podía verbalizar ni decirle al médico lo que había recibido, la información que había recibido. Pero un investigador, que es Michael Gazzaniga, debe ser de origen italiano, es de la opinión que la comprensión del lenguaje en el hemisferio que no habla, en el hemisferio derecho, no dominante, es una excepción, aunque no es una regla. Es decir, que algunos pacientes pueden entender palabras sueltas con el hemisferio derecho, pero la sintaxis es una propiedad exclusiva del hemisferio dominante, del hemisferio parlante. Pues bien, la transferencia, ¿cómo se hace la transferencia selectiva a un hemisferio para hacer estos experimentos? Pues utilizando lo que vimos la última vez, me parece que proyectamos esto también o algo parecido, que es la distribución de las fibras del nervio óptico. De esto se han aprovechado estos experimentos, si no se hubieran podido hacer estos experimentos. Yo les refiero a lo siguiente, mire, aquí tenemos, esto no se mueve y se debe a que, bueno, aquí tienen lo que se llama el hemicampo visual izquierdo, este es el hemicampo visual derecho. Esto proyecta el hemicampo visual derecho si el paciente fija los ojos en un punto en el centro. Esta información del hemicampo visual derecho va a parar a la hemirretina, que se llama hemirretina temporal,
porque está más cerca del hueso temporal. Mientras que el hemicampo visual izquierdo, gracias a la distribución de las fibras, que ahora lo veremos, la información va a parar a la hemirretina temporal del ojo contrario. Luego, estas fibras cruzan, como ven, algunas cruzan, de manera que las hemirretinas temporales, una va a parar directamente al hemisferio del mismo lado y la hemirretina del otro ojo va a parar también porque las fibras cruzan al mismo hemisferio. ¿Esto qué significa? Que si el paciente fija en un punto la vista, todo lo que se presente en la hemirretina derecha va a parar al hemisferio izquierdo. Y todo lo que es suyo, no preocupe. Todo lo que se proyecta en el hemicampo visual izquierdo va a parar al hemisferio derecho gracias al cruce de la fibra. Repito, aquí ocurre exactamente lo mismo que he dicho antes. La hemirretina temporal permanece en el mismo lado y la hemirretina nasal, porque está más cerca de la nariz, que está aquí en el centro, va a parar, cruza al otro lado y por tanto todo lo que se proyecta aquí va a parar al hemisferio contrario. Esto es importante y además haciendo uso de esta distribución de fibras se ha podido estudiar estos pacientes. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Bueno, pues fíjense, por ejemplo, lo que ocurre cuando a uno de estos pacientes le decimos que fije el punto en esa pantalla y que no mueva los ojos. Claro, si mueve los ojos ya no hay tema, pero si fija la mirada en el punto, entonces todo lo que proyecto en el lado izquierdo va a parar al hemisferio derecho. Llave, la palabra llave termina aquí. Y todo lo que proyecto en el campo visual derecho va a parar al hemisferio izquierdo. Anillo va a parar aquí. Pero curiosamente, si yo le pregunto al paciente qué es lo que ha visto con el hemisferio derecho, no sabe. Porque como tiene el cuerpo calloso cortado, seccionado, la información que va a parar al hemisferio derecho, la información de la llave, pues no puede verbalizarla, no lo sabe. Pero, como las fibras motoras, las fibras de la corteza motora cruzan al lado contrario, si le permito al paciente que por debajo de la pantalla, sin que vea los objetos que están enfrente, elija con la mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho, aquello que ha visto, sin problemas elige la llave. Sin problema. Luego, el paciente verbalmente no sabe lo que hace el hemisferio derecho, pero el hemisferio derecho sabe muy bien lo que ha visto y con la mano izquierda elige la llave, que es exactamente la información que se le ha proyectado. De esta manera se ha podido comprobar que el hemisferio derecho posee habilidades en tareas no verbales que son superiores a las del hemisferio izquierdo. Por ejemplo, dibujar, copiar dibujos, construir algo con diversas piezas, etcétera, como veremos. Es decir, en condiciones normales, la transferencia de información de un hemisferio al otro, es decir, condiciones normales sin lesiones. En condiciones normales, por ejemplo, yo mismo, ustedes, la transferencia de información de un hemisferio al otro se realiza sin problema, pero no toda la información. Se ha podido comprobar que el cuerpo calloso y las comisuras pueden funcionar como filtros que transfieren informaciones limitadas, sobre todo si la información es muy compleja. Así que no todo se transfiere tampoco en condiciones normales. Si nos referimos a la transmisión entre los dos hemisferios de contenido emocional, entonces esta tiene lugar también en los enfermos con lesiones. ¿Por qué? Pues porque las estructuras del sistema emocional cruzan sin problemas, sobre todo si la comisura anterior no está cortada, que conecta estructuras emocionales, la transferencia se hace subcorticalmente y por tanto no hay problemas. Por ejemplo, a estos enfermos se le ha proyectado al hemisferio derecho por una mujer desnuda, al hemisferio derecho. Y esta mujer desnuda, suponiendo que el paciente no era homosexual, claro, provocaba en el sujeto una risa vergonzosa
sin poder decir qué era lo que había visto. Si le preguntaba qué había visto, él no lo sabe. ¿Por qué? Porque el hemisferio estaba cortado, es decir, la conexión del hemisferio derecho con el izquierdo estaba cortado y el hemisferio izquierdo no se enteraba. Es decir, esto significa que en el terreno emocional y a través del sistema emocional, cerebro emocional o sistema límbico, a niveles subcorticales se transmite la información emocional sin ningún problema. Pues bien, de estos experimentos se ha deducido que el hemisferio derecho, como dije antes, posee la comprensión de nombres de objetos comunes, pero no de verbos. Ya dijimos que sintaxis tampoco. Los verbos tampoco. Por ejemplo, si se le dan órdenes como inclinar la cabeza, saludar, reír, estas informaciones nunca tuvieron una respuesta por parte del enfermo. Informaciones dirigidas al hemisferio derecho, ¿no? Frases descriptivas como, por ejemplo, para hacer fuego, se entienden, y el sujeto con la mano izquierda coge las cerillas entre varios objetos que él no ve. No he dicho que los objetos no se ven, no sé si lo he dicho, pero el paciente no puede ver los objetos porque la pantalla se lo impide. Es la mano izquierda la que busca entre los objetos el objeto correspondiente. Si se le proyectaba al hemisferio derecho, por ejemplo, instrumento de medida, pues escogía una regla, por ejemplo, entre distintos objetos que había detrás de la pantalla. También objetos parecidos se pudieron encontrar por el sujeto. Por ejemplo, un reloj de pared provocaba la búsqueda de un reloj de pulsera. Si no había un reloj de pared, como el reloj no puede haber un reloj de pared detrás de la pantalla. Y si se proyectaba, por ejemplo, al hemisferio derecho un billete, pues el paciente con la mano izquierda buscaba unas monedas. No había billetes, pero había monedas, y por tanto el paciente, por analogía, cogía las monedas. Operaciones matemáticas sencillas también pueden ser realizadas por el hemisferio derecho. Por ejemplo, sumas. No cosas complicadas, pero sí sumas. Hay otro método para estudiar estos pacientes en sujetos, no pacientes, sino sujetos normales en este tema, desconectando el hemisferio. ¿Y cómo se hace? Pues se realiza con el llamado test de WADA, W-A-D-A, es decir, inyectando un anestésico, generalmente amital sódico, en la arteria carótida, siempre cuando al sujeto se le haya prescrito por el médico una angiografía. Para los que no están familiarizados, angiografía es la visualización de las arterias y venas en el cerebro, ¿no? Inyectando un contraste que sirve para que en los rayos X se vean perfectamente la distribución de los vasos. Pues bien, cuando el paciente tenía prescrito por alguna otra razón una angiografía, entonces se utilizaba este método para anestesiar un hemisferio. Aquí ven, vamos a ampliarlo un poquito más, aquí ven, por ejemplo, que en la arteria común izquierda se inyectaba el amital sódico, y esto significaba que este hemisferio, estas setas, si se acuerdan de los cómics, de los tebeos, significa que el hemisferio estaba durmiendo, ¿no? Y entonces, y eso se puede hacer naturalmente en el lado izquierdo o en el lado derecho, en pacientes normales, ¿no? Y curiosamente, pues ocurría igual, es decir, si durante el sueño, por así decirlo, del hemisferio izquierdo, se le ponía en la mano izquierda del paciente una cuchara, información que iba a parar al hemisferio derecho, porque el izquierdo no podía recibir la información porque estaba anestesiado, y luego se le preguntaba al paciente, ¿qué es lo que le he dado? Decía, nada. Es decir, el paciente había recibido la información con el hemisferio derecho, pero el hemisferio izquierdo no se había enterado, y por eso dice que no ha recibido nada. Luego, exactamente lo mismo se puede hacer con las... Sin embargo, si se le pide al paciente que indique con la mano izquierda entre muchos objetos qué es lo que ha visto, inmediatamente señala la cuchara con el hemisferio, con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho. Exactamente lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, esto se puede hacer perfectamente en sujetos normales. Y de esta manera, pues se ha podido comprobar en muchas ocasiones si una persona tiene el lenguaje localizado en el hemisferio izquierdo o en el hemisferio derecho, como hay una minoría que lo tiene en el hemisferio derecho.
Una cuestión que se planteó en el análisis de estos pacientes a mí me parece muy interesante porque es la siguiente. Las imaginaciones visuales, cuando nosotros nos imaginamos una escena visual, ¿se transfiere o no se transfiere al otro hemisferio a través del cuerpo calloso? Es decir, las representaciones visuales internas tienen la misma base neuronal que las sensaciones visuales o las percepciones visuales. Y para poder responder a esta pregunta, pues se utilizaron naturalmente estos enfermos con la sección del cuerpo calloso, pero que conservaban la comisura anterior intacta. Y a través de esta comisura es posible transferencia de sensaciones visuales de un hemisferio al otro. Pues bien, para comprobar para responder a esta pregunta, al paciente se le colocaba un objeto en la mano derecha y se le pedía que tocase el objeto, por ejemplo una manzana, que la tocase bien y que se hiciese una representación mental de la manzana. Y cuando el paciente decía que podía ver perfectamente la manzana mentalmente, entonces se le colocaba la mano izquierda en una caja con diversos objetos, entre los que se encontraba la manzana, y que eligiese lo que había visto mentalmente. Al paciente le resultaba imposible reconocer la manzana entre la serie de objetos que había en la caja. Es decir, no se transfieren las representaciones visuales como se transfieren las percepciones visuales. Las sensaciones visuales sí se transfieren. Las representaciones mentales no lo hacen. A este paciente, sí con la proyección, el taquistoscopio, que es un aparato que proyecta muy rápido las imágenes, se le proyectaba el objeto al hemisferio derecho, es decir, proyectando la información llegaba directamente al hemisferio derecho, el paciente no tenía ningún problema en reconocer la manzana con la mano izquierda, como siempre. Luego, repito, las representaciones mentales no se transfieren de un hemisferio al otro. Así que, a través de la comisura anterior, la información sensorial visual sí se transfiere al otro hemisferio, pero las representaciones mentales visuales no. Es decir, que la opinión de los empiristas ingleses, bueno, no todos ingleses, pero Hume, Locke y Berkeley, de que las percepciones y las representaciones son la misma cosa, no se ha podido confirmar con estos experimentos. Y de todos estos experimentos y de muchos otros se sacó la conclusión de que el hemisferio derecho es una parte del cerebro, como vamos a ver, altamente desarrollada, que no puede expresarse. Bueno, se suele expresar cuando las comisuras están todas intactas, a través del hemisferio izquierdo. Y una demostración clara de la lateralización de funciones se alcanzó con el llamado Block Design Test. El Block Design Test es lo que nosotros de pequeños, yo por lo menos, utilizaban estos puzzles donde se veía una imagen y había que recomponerla con estos dados, ¿no? Si recuerdan. Es un puzzle muy simple, ¿no? Es una especie de rompecabezas con cubos, diversos cubos que se pueden unirse y representar la imagen que está abajo. Pues bien, en este test, el hemisferio derecho es muy superior y mucho más rápido que el hemisferio izquierdo. Naturalmente utilizando la mano izquierda, como es lógico, ¿no? Y también lo es, como dije antes, en el dibujo. Y se comprueba en pacientes con lesiones en uno y otro hemisferio. Entonces, ¿cuál sería la razón por la ventaja del hemisferio derecho en la manipulación de objetos? No solamente aquí en este test, sino en la manipulación de objetos con la mano izquierda, el hemisferio derecho es muy superior. ¿Cuál sería la razón de la superioridad de ese hemisferio? Pues la razón parece estar en que en el lóbulo parietal inferior, que está relacionado con esta función de reconocer objetos y de manipular objetos en el espacio, esa función en el hemisferio izquierdo está ocupada por el lenguaje. Por tanto, el hemisferio derecho no es que sea superior, es que es mejor porque no tiene lenguaje. El lenguaje no ha podido impedir la función del lóbulo parietal en la manipulación de objetos y en la construcción de objetos. Esta hipótesis también estaría relacionada con otra que se ha planteado, de que el lenguaje partiría a partir de la utilización de herramientas a lo largo de nuestra historia.
¿Por qué? Pues porque el lenguaje está localizado precisamente en esas regiones del lóbulo parietal que tratan de la manipulación de objetos. Es decir, que las habilidades manipuloespaciales, como se dice, habilidades manipuloespaciales, formarían la base del lenguaje primitivo, según esta hipótesis. Lo cual no está muy descabellado por una razón, pues porque el lenguaje de signo, American Sign Language, que se llama ASL, es el lenguaje de signo que utilizan los sordos. Ese lenguaje de signos utiliza las mismas regiones cerebrales que el lenguaje hablado. De manera que si tenemos una lesión en las zonas del lenguaje normal, del lenguaje hablado, pues también interferimos con el lenguaje de signos. Luego, por tanto, es muy probable que el lenguaje de signos ha sido precursor del lenguaje hablado, lo cual estaría perfectamente de acuerdo con esta hipótesis. El reconocimiento de los objetos ayudado por la visión, lo que hemos llamado visoespacialidad, sufre más por lesiones del hemisferio derecho que por lesiones del hemisferio izquierdo, lo que parece indicar que el hemisferio derecho juega un papel mayor en el procesamiento visual cuando se trata de manipular objetos, lo cual ya acabamos de decir. En la clínica neurológica se observa también algunos pacientes con un síndrome que se llama el síndrome de negligencia, neglect syndrome en inglés, en el que el paciente, por lesiones generalmente del lóbulo parietal derecho, en su conjunción con el lóbulo occipital, es decir, muy cerca de aquí, donde estoy señalando, el paciente ignora la mitad izquierda del campo visual contrario, del izquierdo. Así que los pacientes en los hospitales que tienen lesión en esa región dan vueltas siempre hacia la derecha, los pasillos se van siempre a la derecha, así que van girando, porque a la izquierda nunca giran, porque el campo visual izquierdo, el hemicampo visual, ha desaparecido para ellos. No es que haya desaparecido, porque con ciertos tests podemos decir y podemos comprobar que la información les llega. Lo que pasa es que no atienden, es decir, que la atención está controlada en gran parte por el lóbulo parietal, y por tanto, cuando tiene una lesión en este hemisferio, la atención hacia el lado contrario prácticamente desaparece. Eso se llama el síndrome de negligencia. Cuando se miran al espejo, estos pacientes se afectan solamente la mitad derecha de la cara. No se afecta la mitad izquierda porque no atienden a esa mitad izquierda. Y cuando escriben a partir de la mitad de la página, hacia la derecha. Nunca empiezan por el principio de la página, sino empiezan por la mitad hacia la derecha. Y escriben solamente la parte mitad de la derecha. Fíjense, por ejemplo, en un paciente, por ejemplo, se le presenta un reloj, que pinten el reloj y pinta solamente la mitad derecha del reloj. Que pinten una casa y la casa está partida por la mitad. Que pinten una flor y bueno, pues los pétalos de la izquierda pues no están. Otro, por ejemplo, aquí tiene solamente pintado, como digo, las cifras del reloj de la parte derecha, o le faltan en algunos pacientes pues parte de la cara de la parte izquierda. Es decir, y estos pacientes suelen tener lesiones en el hemisferio derecho. Aquí también se supone que la invasión del lóbulo parietal por el lenguaje hace que los circuitos dedicados a la atención del campo visual contrario ocupen áreas corticales posteriores. Eso vamos a olvidarlo porque si no complicamos mucho. Otro síntoma que se produce por lesiones del hemisferio no dominante es lo que se llama prosopagnosia. Prosopos en griego es cara y por tanto prosopagnosia es la dificultad de reconocer caras. Caras conocidas, por ejemplo, de la pareja, de los hijos, etcétera, incluso la propia. Cuando estos pacientes se miran al espejo no se reconocen a sí mismos, no se reconocen. ¿Y dónde se producen lesiones en el hemisferio derecho generalmente? Pues en el lóbulo fusiforme, o mejor dicho, en el giro fusiforme. Otra vez estamos viendo el cerebro desde abajo, por aquí va la médula espinal hacia mí, ¿no? La médula espinal, y en la parte inferior del lóbulo temporal, este giro, que se llama giro fusiforme, es el que se lesiona fundamentalmente en el hemisferio derecho para producir el síntoma que acabo de describir como prosopagnosia, la dificultad de reconocer caras
conocidas, caras muy familiares. La lateralización del lenguaje parece que se debe a que lo que realmente requiere una lateralización son los mecanismos expresivos del lenguaje. Es decir, esto, por ejemplo, se ha comprobado, o mejor dicho, a esta hipótesis apuntan lo que ocurre con algunos tartamudos. Es decir, con el test que hemos visto antes del amital sódico, en donde yo puedo dormir a voluntad un hemisferio, en tartamudos se ha comprobado que los sujetos, todos los sujetos tenían el lenguaje bilateralizado. Entonces probablemente la tartamudez proviene de un conflicto entre ambos hemisferios para expresarse, porque si ambos tienen el lenguaje en lateralizaciones, tiene que haber un conflicto entre los hemisferios. Sin embargo, con ese mismo test de la amital sódicos también se ha podido comprobar que un pequeño porcentaje de la población normal, no de los tartamudos, también tiene el lenguaje bilateralizado. Y sin embargo, estas personas no tienen problemas lingüísticos. Así que en la tartamudez tiene que jugar también otro papel, aparte del conflicto entre los hemisferios, de la información de un hemisferio al otro. No sabemos por qué el hemisferio izquierdo tiene la localización principal del lenguaje. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque si un niño pequeño tiene una lesión, un tumor, o el neurocirujano le ha extraído todo un hemisferio, como también ha ocurrido por algunos problemas clínicos, el niño es capaz de desarrollar el lenguaje sin ningún problema en el hemisferio derecho. Luego el hemisferio derecho es capaz de desarrollar el lenguaje. Y por tanto, no se entiende por qué tenemos generalmente, la inmensa mayoría de la población, el lenguaje localizado en el hemisferio izquierdo. Naturalmente, para esta posibilidad en niños de que desarrollen el lenguaje en el hemisferio derecho, hay un periodo crítico durante la niñez, lo mismo que para el lenguaje, pasado el cual este fenómeno ya no se produce. Pero en niños pequeños se ha comprobado que son capaces de desarrollar el lenguaje en el hemisferio distinto al que normalmente tiene. Otra cosa muy curiosa en relación con por qué se lateralizaron las cosas. En pájaros, por ejemplo, el canto está localizado en el hemisferio izquierdo. En el pinzón, por ejemplo, el aprendizaje del canto se desarrolla normalmente durante el primer año. Si no se ha aprendido el canto en estos pinzones durante los primeros 12 meses, ya no tiene lugar. Pero si el macho, que suelen ser los que cantan, es castrado, con lo que la pubertad del animal se retrasa, entonces el canto puede aprenderse en los 2 primeros años. Qué cosas curiosas, ¿verdad? Esto significa que la testosterona tiene una enorme influencia en la regulación neuronal y probablemente también en la lateralización. Pero quizás los experimentos más interesantes sean aquellos que están dirigidos a averiguar si el hemisferio no dominante, esto es, en la mayoría de las personas, el hemisferio derecho, tiene conciencia como la tiene el hemisferio izquierdo. Esto es una discusión que todavía no ha terminado, pero voy a referir los experimentos porque a mí al menos me han convencido. Bueno, pues para ello se ha empleado la técnica de que el paciente utilizase la mano izquierda controlada por el hemisferio derecho, todo eso ya lo sabemos, para escribir las respuestas con letras del crucigrama, del juego del crucigrama, lo que en inglés es Scrabble, ¿no? Estas letras que se colocan así. He traído una diapositiva, o sea que este es un paciente con el cerebro escindido. Vamos a bajarlo más para que así se ve mejor. Entonces al paciente se le proyecta, el paciente de nuevo fija la mirada en un punto y en el campo visual izquierdo se le presenta la pregunta, ¿es usted? Mientras que ¿es usted? Va a parar naturalmente al hemisferio derecho. Pero el experimentador le pregunta ¿quién? Entonces el paciente ha recibido solamente la información ¿es usted? Pero la palabra ¿quién? Es decir, a través de la mano izquierda el paciente puede responder
es decir, con el hemisferio derecho, puede responder y decir Pablo. Es decir, se puede dialogar con el hemisferio derecho, que no es parlante, a través de este sistema. Pero lo más curioso es lo siguiente, el siguiente experimento. Entonces, a un paciente, bueno, con este sistema se le han preguntado al paciente se le han hecho muchas preguntas. Por ejemplo, el experimentador decía, ¿cuál? Y proyectaba al hemisferio derecho, es su nombre. Entonces el paciente escribía a Pablo, como en este caso, ¿no? Se le preguntaba, el experimentador decía, ¿qué día? Y luego proyectaba al hemisferio derecho, es mañana. Y el paciente con la mano izquierda decía, martes, miércoles, lo que fuese. Dígame el nombre, decía el experimentador. Y al hemisferio derecho, de su novia. Y respondía el nombre de la novia. ¿Qué? Decía el experimentador. Al hemisferio derecho, profesión te gusta más. Y curiosamente, preguntado el hemisferio derecho de este paciente que quería hacer profesionalmente en el futuro, porque era relativamente joven, el sujeto respondió con el hemisferio derecho, a través de este sistema, que quería ser corredor de Fórmula 1, cuando verbalmente y de toda la vida había dicho que quería ser diseñador. Luego el hemisferio derecho quería hacer una cosa completamente distinta al hemisferio izquierdo. Así que de esta manera los experimentadores pudieron constatar que el hemisferio derecho tiene conciencia de sí mismo, tiene conciencia del tiempo, del futuro. Cuando se le preguntaba por el día que era, o del nombre de su novia, etc., respondía perfectamente. Hay otro experimento todavía más curioso, que lo hizo un neurólogo muy recientemente, un neurólogo de origen indio que está afincado en Estados Unidos, muy conocido porque ha escrito un libro, Los fantasmas del cerebro, que es Vilayanur Ramachandran, que tuvo un paciente que respondía con el hemisferio derecho, la mano izquierda, si recuerdan, que era creyente, y sin embargo verbalmente siempre había dicho que era ateo. Para el hemisferio izquierdo era ateo, para el derecho era creyente. Algunos pacientes con el cerebro escindido se quejaban de que la mitad izquierda de su cuerpo hacía cosas con una crueldad que ellos no podían entender. Y no podían entender con el hemisferio izquierdo. Era la mano izquierda la que hacía barbaridades con el hemisferio derecho. Por ejemplo, un paciente decía que intentaba tirar de un cajón para sacar unos calcetines con la mano derecha, pero que la mano izquierda le empujaba el cajón para cerrarlo. Justo lo contrario. Otro paciente que quería abotonarse una camisa con la mano derecha y la mano izquierda soltaba los botones. Es decir, estos pacientes se comportaban como si tuviesen dos mentes diferentes. Por tanto, a la pregunta de si hay dos conciencias, efectivamente, el cerebro partido genera dos conciencias, lo cual significa, a mi entender, dos cosas. Primero, que la conciencia está generando el cerebro, claro. Segundo, que cuando el cerebro está dividido en dos, pues las estructuras que generan conciencia existen en ambos hemisferios y por tanto se aparecen dos conciencias distintas, pero dos conciencias, dos mentes diferentes. A uno de estos pacientes, por ejemplo, se le preguntó si le gustaba el presidente Nixon. Con la mano derecha levantó el pulgar con la izquierda y otro tuvo que aguantar que se llevaba a la boca un cigarrillo con la mano derecha y que la mano izquierda se lo quitaba de la boca, ¿no? Es decir, hay otro paciente recién divorciado, se quejaba de que en varias ocasiones, cuando daba un paseo por la ciudad, se encontraba forzado porque la pierna izquierda casi le obligaba a ir en otra dirección a la que él quería. Y luego se descubrió que si hubiese continuado haciéndole caso a la pierna izquierda, lo hubiese llevado a la nueva casa que tenía la mujer divorciada. Es decir, que el pobre no le había perdido el cariño, a pesar de la faena, ¿no? En fin, se ha referido el caso también de una paciente que, habiendo dormido más de la cuenta, de pronto su mano izquierda le abofeteó la cara y se despertó, ¿no?
Y la misma paciente se quejaba de que su mano izquierda actuaba violentamente contra sí misma y contra otras personas sin que ella pudiese evitarlo. Dos mentes completamente diferentes. Otro paciente se quejaba que los dos hemisferios querían ver programas diferentes en la televisión. Entonces, cuando estaba viendo un programa, de pronto con la mano izquierda cambiaba de canal, ¿no? Es decir, a la vista de todos estos resultados, no es extrañar, a mí me parece, no es extrañar que tengamos dificultades para tomar decisiones o en conflictos internos que nos cueste tomar una decisión, porque parece que en el cerebro, como algunos autores dicen, tenemos dos mentes diferentes, yo diría que varias, pero en fin, dos por lo menos, que en condiciones patológicas, en los pacientes que hemos referido con cerebro dividido, se manifiestan muy claramente. Estos hechos pueden explicar quizás que conductas que conscientemente nos parecen absurdas, contradictorias o incluso inmorales, a posteriori se deban precisamente a este tipo de conflicto. Recuerden que San Agustín decía, no hago lo que quiero, sino hago lo que no quiero, algo así. Es decir, me parece que es en las Confesiones. Esto es un conflicto que todos sabemos. Y Goethe, el escritor alemán, en el Fausto, dice, zwei Seelen wohnen ach in meine Brust, que significa, dos almas viven hay en mi pecho. O sea que ya lo sabían, la gente lo sabía. Pues bien, en las propias palabras de Roger Sperry, él dice lo siguiente: cada mitad del cerebro, si recuerdan Sperry, cada mitad del cerebro parece tener un dominio cognitivo totalmente separado, con sus experiencias perceptivas de aprendizaje y memoria privadas, y al parecer inconscientes de eventos correspondientes al otro hemisferio. Un colaborador de Roger Sperry, Michael Gazzaniga, que hemos visto anteriormente, de origen italiano, si recuerdan, ideó un experimento con resultados sorprendentes que no puedo dejar de presentarles. A un sujeto con cerebro escindido, vamos a ampliar esta lo más que podamos. Perfecto. A un sujeto con cerebro escindido lo colocó delante de una pantalla en la que en el campo visual izquierdo proyectó una escena nevada, como ven, incluso con un muñeco. Y en el campo visual derecho, la pata de una gallina. Como ya sabemos, la escena nevada fue a parar al hemisferio derecho y la pata de la gallina al hemisferio izquierdo, si recuerdan, espero. Luego se le permitió al sujeto elegir entre varios objetos, sin que los viese, perdón, este sí lo estoy sabiendo, entre varias figuras de objetos, elegir aquellas figuras con la mano derecha y con la mano izquierda que estaban relacionadas con lo que había percibido. Lógicamente, el hemisferio derecho, que controla la mano el hemisferio izquierdo, que controla la mano derecha, eligió la cabeza de una gallina, que es lo que más se parecía entre todos los objetos a la pata que había visto. Y el hemisferio derecho, que controlaba la mano izquierda, eligió una pala porque es el objeto que se parecía más a la escena nevada que había percibido ese hemisferio, el hemisferio derecho. Sin embargo, si se le preguntaba al sujeto por qué había elegido, el experimentador está hablando con el hemisferio izquierdo ahora, con el hemisferio parlante, ¿por qué había elegido con la mano izquierda la pala? La respuesta del sujeto fue: para limpiar la porquería del gallinero. Es decir, este experimentador Gazzaniga concluyó que el hemisferio parlante o dominante no tenía ni idea de la actuación del hemisferio derecho y se inventó una historia plausible para explicar una conducta desconocida para él. Historia plausible pero completamente falsa. Entonces, Gazzaniga bautizó al hemisferio izquierdo como el hemisferio intérprete. Yo en uno de los libros le he llamado mistificador, porque no solamente es intérprete, sino que está engañando directamente. Es decir, que por lo visto, para la conciencia de ese hemisferio, el hemisferio izquierdo, es más importante tener una historia plausible, aunque sea falsa, que no tener ninguna. Estamos otra vez en el horror vacui de la naturaleza.
El cerebro tiene horror al vacío, igual que en la naturaleza. De manera que si no tiene la información, se la inventa. La última vez hablamos de las alucinaciones visuales, ¿no? Cuando el sujeto está en el desierto o está confinado, con privación sensorial, toda esa historia. Entonces, el cerebro genera información, porque sin información el cerebro no sabe funcionar. Está hecho para procesar información. Y por tanto, aquí ocurre lo mismo. Él no entiende, no sabe lo que ha visto y se inventa la historia que le parece más plausible. Esto es muy curioso porque se parece mucho a lo que ocurre en la hipnosis. Es decir, si el hipnotizador duerme al sujeto y le dice, por favor, y le ordena que ande a gatas en el suelo, pues el sujeto le obedece. Si está bien hipnotizado, por supuesto. Ahora, si lo despierta de pronto y le pregunta, ¿pero qué haces en el suelo a cuatro patas? El sujeto le responde, es que estaba buscando una moneda. Es decir, de nuevo, el cerebro parlante no conoce la respuesta correcta y responde interpretando la conducta porque no sabe cuál es la respuesta correcta. ¿Y qué podemos decir de la especialización de las funciones en los dos hemisferios? Bueno, ya hemos visto que la especialización del hemisferio izquierdo, generalmente el hemisferio dominante, es el lenguaje, está especializado en el lenguaje. En contrapartida, el hemisferio derecho está más especializado en funciones espaciales porque el lenguaje ocupa esas funciones en el hemisferio izquierdo. Respecto a la escritura, es interesante mencionar que en japonés, el japonés tiene tres distintos símbolos. Tiene el kanji, que son ideogramas como en el chino. Luego tiene el hiragana, que es un alfabeto silábico. Y luego tiene el katakana, que se utiliza para nombrar o para escribir palabras extranjeras. Pues bien, se ha demostrado que el hemisferio derecho tiene una ventaja sobre el izquierdo en el reconocimiento de los símbolos kanji, los ideogramas. Pero, el hemisferio izquierdo en el reconocimiento de los símbolos katakana, silábico. Pero el hemisferio derecho tiene una superioridad sobre el izquierdo en el reconocimiento de los ideogramas del alfabeto kanji, o mejor de los ideogramas del kanji, lo cual es lógico además. Así que los dos hemisferios están especializados en diversas formas de representación. A finales del siglo XIX se distinguieron dos tipos de agnosia. La primera se le llamó agnosia perceptiva y cuando es visual consiste en la incapacidad de acceder a la estructuración perceptiva de las sensaciones visuales. El paciente no puede dibujar un objeto, emparejar objetos iguales, e incapaz de organizar una imagen en un todo. Un segundo tipo de agnosia es la agnosia asociativa, de la que hay dos formas extremas. La primera es alexia, incapacidad para leer, y la segunda, prosopagnosia, que ya conocemos, incapacidad de reconocimiento de caras familiares. La alexia suele presentarse con lesiones en el hemisferio izquierdo, como es lógico, y la prosopagnosia en el hemisferio derecho, como ya hemos visto. Así que si tenemos que describir la división de las funciones entre ambos hemisferios, pues podríamos decir que el hemisferio izquierdo es más verbal, secuencial en el tiempo, temporal por supuesto, digital, si el otro es analógico, más lógico, más analítico, más racional, y estaría más presente en el pensamiento occidental, eso se ha dicho así, mientras que el hemisferio derecho sería no verbal, visoespacial, simultáneo, espacial, analógico, holístico, es decir, global, sintético, intuitivo, y estaría más presente en el pensamiento oriental. De todas maneras, yo hago siempre la advertencia de que estos resultados se han obtenido en enfermos con cerebro escindido, por lo que la generalización a los sujetos normales no siempre debe ser correcta. Estudios realizados con modernas técnicas de imagen cerebral han corregido muchas de las exageraciones que se han proferido
en relación con este tema de la lateralización de las funciones. No obstante, habría que decir que esa tendencia es correcta, sin duda ninguna, porque también se pueden hacer en enfermos con el test de Bada, con la inyección de lamital sódico. Una cuestión que siempre suele plantearse, y que espero que no me la pregunten porque me voy a anticipar, es qué pasa con los zurdos, ¿no? Siempre lo dicen. Pero la mayoría tienen el habla localizada en el hemisferio izquierdo también, la mayoría, un 70%. Un 15% tienen el habla localizada en el hemisferio derecho, solamente un 15%, los zurdos. Y otro 15%, que es el 15% restante, tienen el lenguaje bilateralizado. Pues bien, el hecho de que al dividir el cerebro en dos, surjan dos conciencias distintas, indica a mi entender que la conciencia, como he dicho antes, emerge del funcionamiento de redes neuronales, lo que invalidaría la hipótesis cartesiana de que el alma es independiente del cuerpo. Yo siempre vuelvo a este tema porque me parece que debe ser superado definitivamente. Alma, mente o psique, que podemos hoy traducir por funciones mentales, estas todas dependen, como demuestran las lesiones, del correcto funcionamiento de las redes neuronales de los hemisferios cerebrales. No deja de ser curioso que ya en el siglo XIX el físico alemán Gustav Theodor Fechner ya había expresado la opinión de que si separase el cerebro en dos mitades por sección del cuerpo calloso, siglo XIX, y las comisuras cerebrales, la mente humana se duplicaría. Se había anticipado, la mente humana se duplicaría. Se ha planteado también que el hemisferio derecho es más artístico y creativo que el hemisferio izquierdo. Sin embargo, por lo que respecta a la música, las técnicas de neuroimagen han mostrado que cuando la persona no es un profesional de la música, al escuchar una melodía, la actividad es mayor en el hemisferio no dominante. De ahí la amusia que refería anteriormente. Sin embargo, si estamos registrando a un músico profesional, entonces ambos hemisferios se activan cuando escucha la música. ¿Por qué? Pues porque el hemisferio secuencial, temporal, etcétera, es el izquierdo. Y los músicos profesionales analizan espacialmente también las notas musicales. Y por tanto, desde el punto de vista lógico, analítico, etcétera, el hemisferio izquierdo actúa también en estos pacientes, mientras que en las personas normales, pues solamente, personas normales, se activa fundamentalmente el hemisferio derecho. Y con respecto a la creatividad, se sabe que impulsos inconscientes que algunos autores han supuesto que proceden principalmente del hemisferio derecho, yo no lo creo, son determinantes, lo que solemos llamar intuiciones o corazonadas, etcétera. No lo entiendo por qué, pues porque hemos dicho antes que el cerebro emocional está distribuido perfectamente en ambos hemisferios. Ahora bien, para el acto creativo, aparte de la corazonada y de las intuiciones, se necesitan también los aspectos conscientes para desarrollar estas instituciones. Y esa conciencia está más ligada al hemisferio izquierdo. Por tanto, el acto creativo necesita ambas cosas, las intuiciones, la corazonada, pero también la lógica y la mente. Hay gente que ha dicho que el acto creativo es un 90%, un 10% inspiración y un 90% transpiración, es decir, sudor. La persona que no trabaja no tiene corazonadas ni intuiciones. Pues algunos autores han deducido de todos estos hechos que el pensamiento consciente estaría localizado en el hemisferio izquierdo dominante y el inconsciente en sentido psicológico en el hemisferio no dominante. Bueno, a mí me parece esto una enorme simplificación y una extrapolación no muy científica de los hechos. Otra especulación sería la afirmación de que culturalmente el mundo occidental habría cultivado más el hemisferio izquierdo, mientras que el pensamiento oriental, como dije antes, habría favorecido más el hemisferio no dominante. A mí todas estas conclusiones me parecen precipitadas y poco científicas, ya que son hipótesis poco aptas para ser verificadas o falseadas por el experimento y por tanto científicamente no se deben considerar hipótesis científicas. Además, los resultados que se han obtenido en pacientes con cerebro dividido son difícilmente, como he dicho antes, extrapolables a seres humanos normales con un cuerpo calloso y comisuras intactas. Sin embargo, parece plausible decir, sin problemas, que los dos hemisferios tienen y poseen una forma distinta de pensar. Existiría un pensamiento consciente tal y como lo conocemos, coincidente con el lenguaje, y otro tipo de pensamiento normalmente no aparente o manifiesto, no dualista, más intuitivo, que sería más característico, no exclusivamente característico del hemisferio derecho.
Y este último estaría normalmente reprimido o inhibido por el otro. No me puedo detener en este aspecto de que ambos hemisferios ejercen funciones inhibitorias, pero es un tema muy interesante. En resumen, el funcionamiento normal del individuo requiere la actividad de ambos hemisferios, y aunque exista una especialización desarrollada a lo largo de la evolución, no debemos olvidar que un sujeto utiliza ambos hemisferios en condiciones normales. Muchas gracias. A ver. Aquí, estoy dando las luces. Sí, ¿está dando luz? No, la luz. Buenas tardes. ¿Por qué se le confiere el carácter dominante a un hemisferio sobre el otro cuando los dos tienen cualidades que podríamos decir que son iguales? O sea, que sirven... Bueno, como he dicho, igual. fundamentalmente por el lenguaje y porque el yo consciente, ¿no?, generalmente suele utilizarse, mejor dicho, aplicarse a la mente izquierda del lenguaje, del sujeto parlante. O sea, no solamente por el lenguaje, sino también por la Sí, otra... originalmente por el lenguaje y posteriormente probablemente también por la conciencia. Y, aunque el otro también la tiene, pero es una conciencia que está deprimida o reprimida, como hemos visto, ¿no? El señor que quería ser corredor de Fórmula 1 y siempre había dicho que quería ser diseñador, luego ha reprimido su conciencia del otro lado, sí. ¿Y evolutivamente hay alguna explicación de que haya dos hemisferios? ¿Se conoce qué explicación hay para que haya...? No es el ser humano el primero, no es el ser humano. Hay otros animales también con funciones lateralizadas, no solamente los primates, entre los que estamos nosotros, sino también hay lateralización, por ejemplo, en la distribución de neurotransmisores, incluido en la rata, en roedores. Se ha visto que los neurotransmisores son más comunes y más corrientes en un hemisferio que en otro. Luego, la lateralización de funciones es muy antigua, más antigua que nosotros, desde luego. Sí, ahí hay uno. Buenas tardes. La primera pregunta es, ¿puede considerarse que en la tartamudez lo que se produce es una especie de interferencia de un hemisferio con el otro o una lucha por destacar la información entre uno y otro hemisferio? Eso es lo que he dicho. Sí. Lo he dicho, pero también he añadido que en algunas personas que no son tartamudas, ¿no?, no tienen ese problema de interferencia cuando hay información que se transfiere de un sitio a otro. Bueno. Luego, el problema de la tartamudez todavía no está aclarado completamente. Es muy posible que la mayor parte se deba a eso, a una interferencia, porque ambos hemisferios quieren actuar. Sin embargo, por ejemplo, sin ir más lejos, la mujer, a diferencia del hombre, tiene el lenguaje más bilateralizado que el hombre. Sin embargo, no tiene problema de tartamudez. ¿Y por qué digo esto? Pues porque si una mujer las mujeres tienen un derrame cerebral en el hemisferio dominante, generalmente no suelen perder el habla. ¿Por qué? Pues porque el lenguaje está bilateralizado. En el hombre es mucho más frecuente que tenga una afasia cuando tiene una lesión importante en el hemisferio izquierdo. O sea que lo que está claro es que la mujer se diferencia de nosotros, al menos en eso. Sí. En muchas otras cosas también, pero no vamos a entrar en ese tema porque no corresponde. Y la otra pregunta, no sé si es muy correcta, el premio Nobel, Eccles, su compañero de trabajo, Bueno, yo fui compañero de trabajo de él, más bien. Sí, bueno, sí. Sí, más bien. De John Eccles, sí. Pero parece que hay una discrepancia no científica, pero por lo menos filosófica muy importante. Por supuesto, él es dualista. Sí, eso es. El libro famoso. Era. En el libro famoso, famoso. Con Karl Popper. Popper, ahí habla clarísimamente de que parece que desde un punto de vista racional es ineludible recurrir a un principio distinto de la materia para explicar la identidad del ser humano, la conciencia única y todas esas cosas. Quisiera que dijera algo usted sobre esto. Es un tema que me interesa mucho. Muchas gracias. Me interesa mucho. Bueno, John Eccles era premio Nobel del año 63, con otras dos personas,
Era un dualista cartesiano, de libro además, de los pocos que quedaban. Ya no queda prácticamente nadie. Eccles y otro más, un inglés que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, eran dualistas rabiosos. Entonces, yo no discutía con él porque es una persona con un carácter muy fuerte, ¿no? Lo único que, bueno, le voy a poner un ejemplo. Cuando estaba escribiendo el libro El yo y el cerebro, yo estaba en Buffalo con él, trabajando, y me dio un capítulo a cambiar que me parecía. Le hice unas observaciones críticas y ya no volvió a volverme a dar ningún capítulo ni a decirme absolutamente nada. Al contrario, me dijo que el capítulo, que por favor, que no, mientras no se publicase el libro, que lo escondiese, no sé qué me dijo. Bueno, es una persona dualista completamente, pero la interpretación que él hace de cómo un ente inmaterial, el alma, interfiere con el cerebro, es decir, la unión de las psiconas y las dendronas, si se queda en la corteza cerebral, no se lo ha creído nadie. No hay un solo neurocientífico que yo sepa que defienda las teorías de Eccles. Y además, hay otro tema que quisiera también referir. Cuando usted habla de la materia y del cerebro, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque el cerebro genera espiritualidad. Yo le puedo estimular una parte del cerebro y usted tiene una experiencia espiritual. Se ha hecho experimentalmente en Canadá durante con muchos estudiantes, que son generalmente la carne de cañón de los experimentadores que no intervienen directamente en el cerebro, que no hacen operaciones quirúrgicas. Se le coloca un casco y estimulación electromagnética, le estimula una región del lóbulo temporal, que son estructuras del sistema límbico, y de pronto el sujeto tiene una experiencia espiritual y habla con seres espirituales de su propia religión siempre, curiosamente. Curiosamente. Es decir, llamar al cerebro materia no me parece apropiado. No me parece apropiado. Yo le llamo espiriteria, que es una contracción de espíritu y materia. Pero ¿eso qué indica? Eso indica que el dualismo cartesiano está completamente obsoleto. ¿Por qué? Pues porque desde Descartes para acá, bueno, el dualismo es mucho más antiguo, los órficos, Platón, Sócrates eran dualistas. Pero desde Descartes para acá nadie ha podido demostrar cómo un ente inmaterial puede interaccionar con la materia, puesto que para mover la materia hace falta energía. Y un ente inmaterial, por definición, no tiene energía. Luego está contradiciendo esa interacción las leyes de la termodinámica. Y esa es una de las razones por la cual ya no existen dualistas, al menos entre los neurocientíficos, por esa razón. Y quizás también sea la razón por la cual la Iglesia Católica, el alma ya la ha descartado. No se olvide de este tema, que es muy interesante. Es que el otro día, cuando yo digo esto en la academia, me sale uno y me dice, la Iglesia Católica ya la ha descartado, y me parece muy bien. También lo sé yo que la ha descartado. Pero, claro, lo ha descartado, pero la inmaterialidad no la puede descartar, porque si resulta que vamos a resucitar, no sé cómo, pues si no son las almas, pues son los cuerpos, claro. Pero, en fin, pero hay un mundo más allá que no es material, y por tanto, no ha descartado el dualismo, a pesar de que suelen decir que lo han descartado. Han descartado el alma, pero no el dualismo. Pero en neurociencia el dualismo no se sostiene, no hay manera. Esa es mi explicación. Sí, Miguel. Cualquier conferencia que des es... Miguel, y luego tú puedes. ¿Qué había pedido? Como tú quieras, Miguel. Bueno, no os peleéis. Cualquier conferencia que des es a destiempo para hacer la pregunta que voy a hacer, pero como es a destiempo siempre, te la voy a hacer ahora. En psiquiatría, una visión global del cerebro y de la psicopatología y de las emociones es posible. Es decir, una persona desapasionada que igual se cultive en psiquiatría clásica que en neuropsicología y en metapsicología, si se preocupa de integrar y obtener un modelo globalizador de la mente humana, lo puede hacer. Pero el neurofisiólogo lo puede hacer una visión integrativa del cerebro. ¿Cómo está esto que llamáis el binding problem o el modelo integrador del cerebro? ¿Cómo va y si es que va? Vamos a ver, modelos integrativos o globales del cerebro a nadie se le ha ocurrido, a ningún neurocientífico. Porque yo estoy convencido de que no conocemos ni siquiera un 10% de la función cerebral. Y con respecto al binding problem significa el problema de la unión y que se ha utilizado para el sistema visual. Porque el macaco ya tiene 32 áreas visuales, ¿no?
ocupada de la profundidad, el otro del color, el otro del movimiento, el otro no sé cuánto. 32 áreas. Nosotros probablemente tendremos más. Entonces, la gente dice, bueno, pero si nosotros descomponemos las figuras visuales que vemos, un objeto, un sujeto, por ejemplo, y lo descomponemos en líneas, no sé qué, el color, la apariencia, no sé qué, la profundidad, ¿cómo es posible que luego después el cerebro las una todas? Ahí, por eso es el problema de la unidad, el binding problem, ¿cómo se une? Y la respuesta hipotética es que hay en el cerebro una onda de 40 hercios que va oscilando a lo largo del cerebro y va escaneando, perdón la expresión extranjera, va escaneando todas las áreas y de esta manera se unen unas propiedades con otras y lo que vemos al final es pues una visión completa de donde están todas las particularidades del objeto representadas. Pero eso es una hipótesis nada más y desde luego una visión global de cómo funciona el cerebro, de qué es el inconsciente. Es imposible. Imposible, es que estamos a años luz de eso. Claro, en psiquiatría se pueden hacer especulaciones, en psicología también se han hecho muchas especulaciones, pero eso luego después, desde el punto de vista neurofisiológico, hay que constatarlas o falsearlas de acuerdo con los experimentos, porque si no la gente no se lo cree. Experimentos que se repitan en muchos laboratorios al mismo tiempo o sucesivamente. Pero siempre y cuando que en las mismas condiciones tengamos los mismos resultados, porque si no, no se acepta científicamente. Y esta es una visión muy importante, porque si no, podemos caer en cualquier especulación que no tenga ninguna base, ¿no? Luego, es necesario que tengamos por lo menos una aquiescencia entre distintos grupos y que tengamos unas reglas en donde esto se admite y esto le llamamos científico y esto no se admite y no lo llamamos científico. Por ejemplo, los fenómenos paranormales, sin ir más lejos. Bueno, son anecdóticos, suelen ser anecdóticos. Bueno, la anécdota no se acepta científicamente. ¿Por qué? Porque si no se repiten, pues a mí me da igual, ¿no? Tienen que repetirse con las mismas condiciones, da igual. Y como estos fenómenos suelen ser anecdóticos, pues no se consideran los fenómenos paranormales como científicos. Yo creo que ese método científico que proviene ya de Francis Bacon hace muchos siglos, pues me parece fundamental para la ciencia, porque si no, pues estamos expuestos a cualquier cosa. Pero no sé si te he respondido. Miguel. Me has hecho pensar cuando hablabas del hemisferio izquierdo como hemisferio mistificador. Y me iba atrás en la historia y digo, por más integración que haya, yo creo que hay una preeminencia hemisférica en determinados momentos de la humanidad. Tal vez el renacentismo es una muestra clara donde había más hemisferio derecho que hemisferio izquierdo. Había más cultivo de las artes, había más sensibilidad, había más promoción de... Y hoy en una sociedad que vive del engaño, una sociedad cargada de intereses, establezco una correlación entre ese hemisferio mistificador y la sociedad mistificada, que no deja de ser consecuencia de una preeminencia, una prelación de lo racional sobre lo emocional. ¿Se puede establecer una correlación directa que somos lo que pensamos o la sociedad resultante surge de que lo racional en determinados momentos supera lo emocional o viceversa? Bueno, vamos a ver. Estoy completamente de acuerdo con la primera parte. La primera parte, que hay una preeminencia cultural a lo largo de la historia de la humanidad. Eso sin duda ninguna. Por una razón muy sencilla, pues porque las personas antropólogos que estudian los pueblos primitivos siempre dicen que el hombre primitivo, entre comillas primitivo, era mucho más emocional, era mucho más intuitivo, etcétera, etcétera. Es decir, que correspondería más bien a una preeminencia del hemisferio derecho. Mientras que el hombre moderno pues es más lógico, intuitivo, analítico, etcétera, digital o como quiera llamarse. Luego, por tanto, nosotros hemos tenido una evolución hacia una mayor preeminencia del lóbulo del hemisferio izquierdo. Pero eso no significa... bueno, Claude Lévi-Strauss, que es un francés antropólogo, decía... No, perdón, no era Lévi-Strauss, es Lévi-Brühl. Decía
que el hombre primitivo vivía en una participación mística, se llamaba, una participación mística con los animales, con la naturaleza, etc. Luego está más cerca, evidentemente, del hemisferio derecho. Pero se le ha criticado, y con razón, de que eso no significa que el hombre primitivo no tuviese desarrollado la capacidad intelectual, lógica, analítica, sino simplemente que el entorno no le permitía ese desarrollo. Porque que sepamos, desde que estamos sobre la Tierra, el Homo sapiens me refiero, algunos dicen sapiens sapiens, el hombre que sabe, eso para algunos políticos no es apropiado, pues desde que estamos sobre la Tierra, no ha habido, que yo sepa, mutaciones importantes, luego por tanto tendríamos que tener las mismas facultades que tenemos hoy, lo que pasa es que están desarrolladas. ¿Por qué? Porque todas las facultades, repito por enésima vez, necesitan un entorno adecuado para que se desarrollen. Y si el entorno no es adecuado, una persona que está ocupada de su supervivencia más elemental, muchas gracias, es decir, que está preocupado por cazar, por procurar que la familia no se muera, que los niños no sé qué, pues ese señor no puede desarrollar una ciencia, ni puede desarrollar. Sin embargo, en otras cosas nos superaban con mucho. Reconocimiento de plantas, por ejemplo, hoy día hay chamanes en pueblos primitivos, entre comillas, que reconocen más de 1000 de plantas distintas, cosa que nosotros no podemos, que tienen un oído muchísimo más desarrollado que nosotros, ¿no? Etcétera. El cerebro es un cerebro que se ha desarrollado en sociedad siempre. El cerebro aislado no existe, existe más que, es una entelequia. El cerebro necesita de otras personas, otros congéneres para desarrollarse. Y eso, naturalmente, la familia, para eso sirve la familia y la sociedad. Y por tanto, el cerebro está troquelado por la sociedad, ¿no? Y si hemos desarrollado esa facultad, pues porque el desarrollo de la sociedad la ha permitido o ha hecho que se desarrollen más estas facultades. Eso no significa que no podamos desarrollar, si queremos, otras facultades distintas, ¿no? Más adecuadas. Y de hecho, aunque la dicotomía estricta entre pensamiento oriental y occidental sea demasiado exagerada, es evidente que filósofos orientales han desarrollado mucho más el pensamiento analógico que no el pensamiento lógico-analítico nuestro. Es evidente. Ahora bien, para la segunda parte, que eso signifique que el mistificador explique la sociedad mistificada que tenemos, eso ya es pasarse un par de pueblos, Miguel, lo siento. Me parece que no hay, yo no encuentro un nexo causal. ¿Alguna otra pregunta? Allí la última, a ver si... Dos cosas brevemente. Hoy ya no tiene sentido hablar de zurdos contrariados, pero antiguamente pues se les ataba, impedía, etcétera, usar la mano izquierda en algunos casos. Una barbaridad, sí. ¿Qué influencia puede tener eso en el cerebro? Y en segundo lugar... No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, pero desde luego es una barbaridad. Sí. Y por eso hoy no se hace. Eso digo que hoy no, pero antiguamente sí había impedimento de uso de... Sí, porque curiosamente, en algunas culturas, la mano izquierda es la siniestra. La siniestra. Ahí está, por ejemplo, los árabes no pueden comer con la mano izquierda, me parece, o con la derecha, no sé con cuál no pueden comer. Con la que no se lavan, creo. Sí. Con la izquierda. Sí, porque la izquierda siempre ha sido algo horrible. Ahí estaba el demonio y no sé cuántas cosas más. Y otra cosa, ¿en qué grado está la elaboración del mapa del cerebro? ¿Del mapa? El mapa del cerebro. Depende de qué mapa hable, hay muchos mapas. Ya. Bueno, pues nada. Hay un mapa de cartografía cerebral, hay un mapa de distribución de neurotransmisores, hay otro mapa para las fibras, hay otro mapa para... El mapa del cerebro no hay ningún mapa, sino que son muchos mapas, ¿no? Y desde luego todavía quedan muchos más por hacer, porque estamos al principio. Ya, pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches, hasta luego. Te he puesto un correo esta semana porque no sé si lo leíste. Sí, pero que no me acuerdo qué era. Que citaste a un italiano.